Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a trabajar un término bastante específico que está dentro de la norma ISO 9001 y es el de salida no conforme, el cual es mencionado en la cláusula 8.7. La idea es poder entender este término y qué es lo que nos dice la norma respecto a su tratamiento. Así que comencemos. Primero entendamos qué cosa es una salida, o repasemos qué cosa es una salida, porque ya lo hemos visto en el video de proceso, que lo dejo acá en el enlace. Una salida es el resultado de un proceso. Si yo tengo un conjunto de entradas, una entrada X, voy a tener una salida Y. Y esa salida tiene requisitos, tiene características relacionadas a sus requisitos. Cuando uno de estos requisitos, cuando una de estas características no es conforme, a eso le llamo salida no conforme. Entendámoslo mejor con este ejemplo. El cliente me pide una caja azul. Ese es el requisito. Y yo le entrego una caja roja. Claramente esta caja roja es una salida no conforme. Ahora, entendamos un poco mejor el concepto de requisitos y características. Y esto lo vamos a ver tomando como referencia la norma ISO 9000. Ojo, ISO 9000, no ISO 9001. La ISO 9000 es una norma donde tenemos todos los términos, vocabulario, definiciones relacionados a la norma ISO 9001. Vayamos a la ISO 9000. Bueno, estamos en la ISO 9000, nos vamos al término 3.10, que son términos relativos a las características. Como les había mencionado, la ISO 9000 presenta una serie de definiciones relacionadas a la norma ISO 9001. No se los puedo compartir porque es un documento que tiene derechos de autor, pero bueno, hay diversas maneras de poder conseguirlo. Para fines educativos sí voy a presentar esta parte, que es el 3.10 seguido del 3.10.1, que nos habla de características. ¿Y qué cosa es una característica? Una característica, aquí como acá lo dice, es un rasgo diferenciador. Y una característica se relaciona con un requisito, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero un contenedor que me dure muchos años, este seguro va a tener características específicas, ¿no? Como el tipo de material y el espesor. A eso se refiere. Y estas características se pueden clasificar de la siguiente manera. Físicas, ¿no? Por ejemplo, mecánicas, eléctricas, químicas, biológicas. Acá tiene que ver con productos tangibles, ¿no? Sensoriales, olfato, tacto, gusto, oído. Acá de repente una salida relacionada con un alimento, una comida, por ejemplo. De comportamiento, muy relacionado a intangibles, a servicio, ¿no? Cortesía, honestidad, veracidad, ¿no? Cuando presentamos un informe, veracidad. De tiempo, muy relacionado con servicios que pueden estar relacionados al tema logístico. Puntualidad, confiabilidad, disponibilidad. Ergonómica, bueno, más relacionado al tema de características de seguridad para algo que una persona puede utilizar, ¿no? Por ejemplo, una silla, unos guantes. Y funcionales, que es básicamente que cumpla su función, ¿no? Acá te da el ejemplo del avión, ¿no? La velocidad máxima. Un auto, ¿no? Que pueda ir de 0 a 100 km por hora en 4 segundos. Son características funcionales. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son nuestras salidas y cuáles son estas características. Estas características ya lo hemos visto. Puede ser físicas, sensoriales, de comportamiento, de tiempo, ergonómicas o funcionales. Si una salida no cumple con alguna de estas características, es una desviación. Por lo tanto, es una salida no conforme. Ahora que ya tenemos claro cuál es el concepto de salida no conforme, vamos a ver qué nos dice la norma ISO 9001 en la cláusula 8.7. Nos dice lo siguiente: la organización debe, ya saben que debe es requisito. ¿Qué cosa debe? Debe asegurarse que las salidas que no sean conformes a sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada. Y acá el SAC en la norma nos dice de que el objetivo justamente de esta cláusula es poder detectar la salida no conforme antes que llegue el cliente. No esperar a que llegue el cliente para después tomar acción, no.
O sea, la idea es detectar la salida no conforme antes de que llegue el cliente. Y una vez que la detecte, yo debo tomar acción de acuerdo a la naturaleza de la no conformidad. Una salida no conforme es una no conformidad, sí. Hay una diferencia también, pero eso lo vamos a ver después. Entonces, detecto mi salida no conforme, tomo acción. Y también debo aplicar acciones por si esa salida no conforme llegó al cliente. Ya hemos visto que el objetivo de esto es que no llegue al cliente. Pero si llegó al cliente por A o B porque fallaron mis controles, también debo tomar acción. Vemos acá un proceso, ¿no? Tengo mi entrada X que va a pasar por una serie de actividades y tengo mi salida Y, ¿no? Esta salida Y tiene ciertos requisitos. Es un producto terminado, por así decirlo. Esta salida Y va a pasar por un proceso de liberación para ir al cliente. La idea es que yo pueda detectar la salida no conforme en esta fase, antes de que llegue el cliente o antes de que vaya a un cliente interno dentro de la organización, no cuando este ya se liberó. Si yo detecto mi salida no conforme en este lugar, es porque han fallado mis controles de calidad. Si yo detecto la salida no conforme en este lugar, es porque sí, efectivamente mis controles de calidad sirvieron, ¿no? Cumplieron su función y he podido detectar la salida no conforme y así puedo prevenir su uso o entrega no intencionado, que es lo que me pide la norma. ¿Qué más nos dice el punto 8.7? Bueno, seguimos en la subcláusula 8.7.1. Nos dice, la organización debe tratar, acá viene el tratamiento de salidas no conformes. Debe tratar las salidas no conformes de una o más de las siguientes maneras. La primera es la corrección o reproceso, ¿no? Es lo más sencillo. Vamos a darle clic acá. ¿Qué cosa es corrección? Estoy dentro de mi proceso, en un proceso determinado, detecto la salida no conforme y como hay algún requisito que no se cumple, lo vuelvo a hacer, lo corrijo. De repente es una corrección mínima, parcial, o de repente lo tengo que hacer de nuevo, ¿no? A eso se refiere con corrección. El otro punto es la otra alternativa de tratamiento es la B. Ojo, acá no es que tenga que elegir alguna, acá puedo elegir una o varias. Es la separación, contención, devolución o suspensión provisional del producto o servicio. Básicamente, cuando la salida no conforme, antes o después que haya salido el cliente, detecto que no se cumple el requisito, obviamente una salida no conforme, esto lo separo o suspendo su uso, ¿no? Si ya lo entrega al cliente, podríamos decirle, mira, hemos hecho un análisis al lote y el producto que te hemos entregado tiene unas desviaciones, por favor, suspende su uso. Pasa, en las grandes industrias cuando detectan algún problema en un lote que ya ha sido vendido, mandan un comunicado y suspenden su uso. En el caso que de repente no se ha liberado al cliente, sí puedo separarlo y después puedo hacer un reproceso, ¿no? Dependiendo. Esa es la otra alternativa que tenemos cuando hablamos de salida no conforme. La tercera es la información al cliente, ¿no? Que también es combinada con otras con otros tratamientos, ¿no? Por ejemplo, si ya mi salida no conforme ha llegado al cliente, yo le comunico pues que tiene una desviación, que de repente puede seguir usando lo normal, pero tiene esta pequeña variación, o que suspenda su uso, ¿no? Acá se combina la B con la C, la comunicación con el cliente. Esto debe registrarse, no es parte del tratamiento de la salida no conforme. Y finalmente tenemos la obtención de autorización para su aceptación bajo concesión. Es cuando de repente este producto no conforme tiene algún defecto, ¿no? De repente es mínimo y el cliente dice, ok, está bien, dámelo, no hay ningún problema. O de repente también dentro de la empresa algún cliente interno te dice que no hay ningún problema. Bueno, sí hay un problema, pero puedes seguir trabajando con esa salida a pesar de que no esté conforme, ¿no? Hay una pequeña desviación o hay una desviación. Pasa mucho en el sector textil, ¿no? Cuando una tela
no llega a los parámetros determinados, se conversa con el cliente y se establece una concesión. Teniendo claro ya cuáles son los tratamientos de la salida no conforme, una vez de que se ha hecho el tratamiento, específicamente cuando se corrige la salida no conforme, se debe verificarse de que todo sea conforme, para que otra vez no se repita. Y finalmente nos dice que la organización debe conservar información documentada. Primero, que describa la no conformidad, describa la salida no conforme, describa qué acciones se han tomado, si se ha obtenido la concesión por el cliente, si se hizo una separación, si se hizo una corrección, eso se establece. Describa todas las concesiones obtenidas, ¿no? En el caso, obviamente, de que se haya tomado ese tratamiento. Y identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad. Obviamente hay un dueño del proceso, hay una autoridad dentro del proceso que debe decir si lo corregimos, si lo separamos, si lo eliminamos, si le pedimos al cliente que nos otorgue una concesión. Todo eso nosotros tenemos que contemplarlo y tenemos que decidirlo, ¿no? Para esto creamos un formato que pueda cubrir toda esta información documentada, todos estos tratamientos para poder registrarlo. Y finalmente quiero cerrar esta presentación con una pregunta. ¿Una salida no conforme debe luego ser tratada como una no conformidad? Porque los tratamientos de salida no conforme no son los mismos que los tratamientos de no conformidad. Acá no hemos visto nada de análisis de causa raíz. Pero una salida no conforme es una no conformidad. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, eso lo vamos a dejar para un siguiente video, donde vamos a hablar de cuál es la diferencia entre una salida no conforme y una no conformidad. Espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna duda, por favor escríbalo dentro de los comentarios. Si les gustó el video, denle like y no se olviden suscribirse al canal de YouTube. Eso es todo. Muchas gracias.